auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui. Recibimos, como cada semana en el Reporte 1, el segmento del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, que siempre compartimos en una charla con José Marcilese, su director. José, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Es el tercer espacio de este año, el tercer segmento de este año del Archivo de la Memoria, una serie de producciones, de capítulos que hemos destinado, o que destinaremos también, a la historia de la educación superior en Bahía Blanca y la región, porque está cumpliendo 75 años en octubre próximo. En 1946 se firmó el decreto que creó el Instituto Tecnológico del Sur. En los capítulos anteriores, José, hemos repasado la prehistoria de ello, hemos repasado las iniciativas que finalmente no se concretaron o tuvieron vida muy efímera en materia de educación superior en Bahía Blanca y la región, y hoy nos meteremos ya en el capítulo inicial. Exactamente, hoy vamos a hablar de lo que fue la creación del Instituto Tecnológico del Sur, que es la concreción de todos esos proyectos que hablamos en los encuentros anteriores, que tenían como objetivo dotar a Bahía Blanca con una proyección hacia el sur del país de una institución educativa de nivel superior. Como bien conversamos en la última oportunidad, en el año 1943 se conformó un intento de solicitar, o se concretó una solicitud por parte de lo que era en ese entonces la Universidad del Sur, esa institución de carácter privado que se había formado en 1940 en Bahía Blanca. Como bien decía, hubo un intento se solicitó a la Universidad de La Plata la posibilidad de formar o de crear aquí una suerte de filial de la Universidad Nacional de La Plata, propuesta que fue aprobada por las autoridades platenses, pero lamentablemente el golpe del 4 de junio de 1943 interrumpió ese proceso. En esa oportunidad se había conformado una comisión formada por docentes, alumnos de la Universidad de La Plata, que vino a Bahía Blanca y que evaluó en el territorio las capacidades que tenía la ciudad y la proyección que podía tener una sede universitaria en Bahía Blanca. Dentro de los actores fundamentales de aquel intento se contaban algunos nombres que van a tener mucha importancia en la historia de lo que después sería el ITS y la UNS. Exactamente, en especial el de Miguel López Francés, que era un joven estudiante en el año 1943, un estudiante oriundo de Bahía Blanca que en los años 30 se había radicado en La Plata y había desarrollado su carrera había desarrollado sus estudios como abogado para recibirse como abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Él había sido un activo militante del radicalismo en los años de la juventud radical bahiense en los años 30 y en los primeros años de la década del 40 había ingresado en Forja, esa agrupación nacionalista radical liderada por Arturo Jauretche. Y en eso se encontraba, en esa militancia, o a partir de esa militancia, ingresó al peronismo en el año 1945, a ese peronismo de formación del año 45. A partir de esa militancia, en esa fuerza política, en ese espacio político, fue candidato a legislador provincial, a diputado provincial en la elección del 24 de febrero de 1946. Aquella en que Juan Domingo Perón llega a la presidencia. Exactamente, Juan Domingo Perón llega a la presidencia y Domingo Mercante llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En ese entonces se habían formado dos fuerzas que adherían a la candidatura de Perón, que eran dos fuerzas principales, que eran el Partido Laborista, más vinculado a los sectores sindicales, y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, más vinculado a los radicales que se habían incorporado al peronismo. El caso de López Francés, a pesar de que él venía del radicalismo, fue candidato por el Partido Laborista a diputado provincial. Resultó electo, asumieron en mayo, casi todas las autoridades, el proceso electoral era más lento, los resultados tardaron varios meses en saberse, y la distribución de bancas hizo que los cargos legislativos se ocuparan entre abril y mayo de 1946. El primer proyecto que presentó Miguel López Francés fue el de crear el Instituto Tecnológico del Sur en Bahía Blanca, con sede en Bahía Blanca. También se presentaron dos proyectos en esa oportunidad. Hubo tres proyectos para formar un instituto tecnológico o una institución de educación superior en Bahía Blanca. Uno de ellos fue el primero que comentaba recién, fue el de López Francés. El otro fue el proyecto presentado por Cipriano Reyes, ese reconocido sindicalista del gremio de la carne, y por Carlos Jerique, que era un diputado, un senador oriundo de Punta Alta, acá cerca de Bahía Blanca.
ese proyecto formulaba la creación de la Universidad Nacional del Sur, no del Instituto Tecnológico del Sur. Y el tercer proyecto fue presentado por Gabriel del Mazo, un dirigente de unidad del radicalismo, los sectores más progresistas del radicalismo. Y paradójicamente, Gabriel del Mazo también había formado parte de la comisión del año 43, que evaluó la posibilidad de instalar una universidad en Bahía Blanca, una sede de la Universidad de La Plata en Bahía Blanca. Es decir, los tres proyectos, los tres tenían similitudes, todos apuntaban a una institución de educación orientada a la producción, a la educación técnica, no tanto al formato tradicional universitario que tenía Argentina. El que se impuso finalmente fue el proyecto de Emilio P. Francés. Fue votado por unanimidad en los cuerpos legislativos, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, fue apoyado por todas las bancadas. Y el día 9 de octubre de 1946 se promulgó la Ley Provincial 5051, por la cual se creaba en la ciudad de Bahía Blanca el Instituto Tecnológico del Sur, con una proyección obviamente orientada hacia lo que sería la zona sur. Se hablaba de zona sur, no se hablaba de Bahía Blanca, se hablaba de todos los territorios que abarcaban el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y lo que eran entonces los territorios. No existía la provincia de La Pampa, el territorio de La Pampa y los diferentes territorios nacionales de la Patagonia. Un mes antes de esto, Miguel López Francés había sido designado como ministro de Hacienda de la provincia, el 6 de septiembre de 1946. Este no es un dato menor, porque va a ser central en el desarrollo que luego va a tener el tecnológico. Es decir, que presenta el proyecto legislativo a poco de asumir como legislador. Unos meses después, a raíz de la muerte del ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, el gobernador un poco reconoce las características y las capacidades de López Francés y lo nombra en el puesto clave de ministro de Hacienda. El paso siguiente fue, en enero de 1947, la firma de un convenio entre el Estado provincial y el Estado nacional. Y en el mismo mes, Perón envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para aprobar ese convenio y para establecer finalmente la constitución del Instituto Tecnológico del Sur. El proyecto fue, que presentó Perón, obviamente fue aprobado por las cámaras y se estableció que el Instituto Tecnológico del Sur dependería del Ministerio de Educación de la Nación, mientras que la Universidad Nacional de La Plata sería la encargada de designar al rector, al vicerrector y a los directores de las diferentes escuelas, las 3 escuelas con las cuales se iba a contar el tecnológico. Tengamos en cuenta que el tecnológico no estuvo en un primer momento alcanzado por las características del cogobierno, que era el formato que habían tenido las universidades argentinas desde 1918, de la ley, desde la reforma universitaria. Inmediatamente el tecnológico se articuló con los principios del primer plan quinquenal, que era el plan de gobierno que Perón impulsa a poco de asumir, un plan que tenía básicamente como eje central el desarrollo industrial de la nación. De manera que el tecnológico tenía una íntima relación con el clima de época, con el clima del gobierno del momento. La inauguración se produjo 2 años después, porque si bien en octubre del año 46 se determina la creación, hay un proceso legal que tiene que ver con este convenio que hablábamos recién. Y finalmente, recién en 1948, a principios de 1948, el 20 de febrero se produce la inauguración formal de las actividades del Instituto Tecnológico del Sur con sede en Bahía Blanca. Se hace un acto en instalaciones de la municipalidad, donde concurre tanto López Francés, que había sido designado un día antes como rector del instituto, y que se acompañó en esa oportunidad por buena parte del gabinete provincial y por el gobernador Domingo Mercante, una figura que va a ser central en el desarrollo que va a tener en los años posteriores el tecnológico, central en la provisión de recursos y de fondos para la constitución de una verdadera universidad o una verdadera institución de educación superior. La primera estructuración que tuvo el tecnológico fue en 3 escuelas, ciencias comerciales, de química y de ingeniería, que dictaría 3 carreras: contador público, ingeniería industrial y química industrial. Ese fue el formato original de febrero de 1948. Y ahí se abrieron las inscripciones. Llegaron a ser más o menos entre 250 y 300 los alumnos inscriptos. Y comenzó el dictado de las clases. Un dictado que, como veremos, va a tener que atravesar diferentes procesos, sobre todo en lo que será la conformación del claustro docente. Pero bien, de eso seguramente hablaremos en los próximos encuentros.
Dejamos el anticipo entonces para los próximos capítulos. Recuerden, son segmentos semanales del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur en este Reporte 1. José, si te parece, nos reencontramos entonces la semana próxima. ¿Cómo no? Auspicia este espacio por el 75º aniversario de la educación universitaria en Bahía Blanca, Cooperativa de Trabajo Ángel Borlengui.